Bueno, a los que se van conectando, muchas gracias por estar aquí en Sin Reserva. Ustedes saben que este es el espacio para hablar, para acompañarnos, sobre todo para hablar de lo que nos une y nos preocupa en este momento. Muchos durante estos días, ya casi 2 meses, hemos estado en cuarentena, encerrados en nuestros hogares. Otros ya salieron desde inicios de esta semana y bueno, poco a poco lo que hemos escuchado es que se va a ir prolongando. Ustedes ya saben que en 6 localidades en este momento volvieron prácticamente a estar en cuarentena, solamente a salir a lo necesario, en Bogotá por lo menos. Pero en medio de toda esta situación sui generis que estamos viviendo, una novedad para todos, que ni los médicos ni los más expertos se lo esperaban y pues tomaron a todos los gobiernos también con los calzones abajo, pues se nos está presentando una situación compleja, y es que las personas no están conciliando muy bien el sueño, y esto es muy importante. Ya vamos a hablar porque afecta muchísimo la parte emocional, la parte física, en fin. Y hoy hemos querido invitar a una especialista en este tema, por eso vamos a empezar a... Ella se conecta, pues vamos a presentarla. Ella se llama María Luisa Feijó Velázquez. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, con máster en Psicología de la Salud de la University College London, en Reino Unido. También es especialista en Medicina y Fisiología del Sueño de la Universidad de Murcia, en España, y consultora certificada del sueño infantil, fundadora de Terapia en Sueño. Así de hecho la encuentran en Instagram. María Luisa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un fuerte Oh, abrazo. hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Te estoy viendo un poquito oscura. No sé si puedas Oscura, salir un poco para que te ¿ya? pueda dar un ¿Un poco poco más la mejor? luz. Perfecto. Perfecto, Bueno, ok. vamos a comenzar a hablar de este tema tan importante, el cual tú eres experta, llevarle sobre todo respuestas a las personas que se están desvelando, que no pueden conciliar el sueño, que llega la noche y empiezan esa pensadera, esa preocupación, etcétera, y en el día pues no son, realmente no están en sus 5 sentidos porque no han dormido bien. Correcto. Entonces, ¿qué son los trastornos del sueño para empezar a poner en contexto a los que nos están siguiendo hasta ahora? Bueno, pues los trastornos de sueño en general es cualquier cambio en el patrón de sueño que afecta a nuestra salud. Entonces, como tú bien lo dices, empezamos a tener problemas físicos porque nuestro sistema inmune trabaja de noche. Empezamos a tener problemas cognitivos, de memoria, de concentración, especialmente ahora que sé que mucha gente que sigue trabajando está trabajando más de lo que trabajaba antes de estar en cuarentena. Y pues en general, trastornos emocionales, somos más propensos a desarrollar ansiedad, somos más propensos a desarrollar depresión, y además vivimos mucho más irritados porque no tenemos la capacidad ni de leer bien nuestras emociones ni de leer las emociones de los demás fácilmente. Entonces nuestra empatía y nuestras relaciones sociales empiezan a sufrir un poquito. Sobre todo, eso es importante, la empatía y las relaciones sociales, porque también hemos sabido que se están registrando incremento en los casos de violencia intrafamiliar. No podemos decir, obviamente, que sea producto de esta situación. De hecho, puede Claro, ser otras cosas, el mismo machismo, en fin, pero sí, sí genera una como intranquilidad, como una ¿cómo te digo? Como esa desilusión de no poder conciliar el sueño, que al otro día, como tú lo dices, te toca levantarte a trabajar sí o sí, no has dormido, te la de has pasado acuerdo. toda la noche en vela. Los que tenemos hijos sabemos qué es eso, pero los que no, Sí, pues evidentemente esta es una situación compleja. ¿Cuáles pueden ser esos trastornos sí. del sueño que se estén registrando en este momento de cuarentena? Bueno, pues los más comunes en este momento son el insomnio, que es el más común después, eso con la apnea, que ya te explicaré ahora. El insomnio y sobre todo trastornos del ciclo circadiano, es decir, que nuestros horarios se alborotan. Entonces hay uno de fase retrasada, que es básicamente nos vamos a dormir muy tarde, nos levantamos muy tarde. Y Uh alguien -huh. dirá, ¿cuál es el problema con eso? Pero pues claro, la sociedad funciona en un estándar, digamos, como en unos tiempos muy específicos, y entonces eso empieza a generar problemas en el trabajo, nuevamente relaciones sociales, etcétera. O también hay personas que tienen ciclos muy adelantados, entonces en la tarde están que no pueden más, se acuestan muy temprano y también se levantan significativamente más temprano cuando la sociedad todavía digamos que no está funcionando. Entonces eso digamos que a largo plazo no es muy adaptativo, por decirlo así. Entonces yo creo que esos son los dos principales. Quizás hay algunos de hipersomnia, que es que, digamos, necesidad por dormir durante el día, aun cuando se duerme bien en la noche.
ese es un poco menos común, pero se puede presentar también. Bueno, muchas personas dicen, a mí me va mejor porque yo en la noche soy más productivo, soy más Sí. creativo, etcétera, y en el día pues simplemente puedo dormir y además aprovechan y se olvidan de lo que está pasando en el día, nunca prenden un televisor y bueno, en fin, pero eso que tú estás diciendo de afectar nuestro reloj biológico es bastante perjudicial. ¿Qué consecuencias puede tener tomar esas decisiones en medio de esta cuarentena? Sí, si bien hay personas que son más nocturnas y otras más diurnas, eso tiene un límite. Y el hecho de que empieces así, pues nada, se te altera completamente tu reloj biológico interno, empiezas a romper patrones completos, no empiezas a dormir lo suficiente. Se ha visto que las personas que duermen de día no tienen la misma calidad de sueño que las que tienen de noche por el sueño, por la parte hormonal, porque todo en nuestro cuerpo tiene un ciclo circadiano. Y entonces empezamos a tener problemas, más problemas de obesidad, más problemas de diabetes. A largo plazo presentamos más riesgo de demencias y otras enfermedades, principalmente Alzheimer, se ha visto, porque cuando dormimos, a diferencia de todos los órganos que tenemos en el cuerpo, el cerebro es el único órgano que se limpia durante la noche al dormir. Entonces esto es muy importante y pues lleva varias consecuencias, digamos, agregado a esto, ¿no? Como resultado de esto, mejor dicho. Ujú. Generalmente el síntoma, me imagino que el síntoma más importante es, bueno, no puedo conciliar el sueño, Sí. pero ya que tú hablas de otras enfermedades que se pueden desencadenar del Ujú. insomnio, hablemos de cuáles podrían ser los síntomas de realmente no conciliar el sueño que pueden estarnos afectando en este momento. Ok, entonces los síntomas principales del insomnio, como tú dices, el más común es dificultad para conciliar el sueño, pero también se puede presentar que concilian el sueño, pero no lo pueden mantener. Entonces nos estamos despertando a lo largo de de la noche varias veces y una vez nos despertamos no lo podemos conciliar fácilmente. Y Ujú. otra cosa que mucha gente no cree, pero también se considera insomnio, es cuando nos levantamos significativamente más temprano de lo que queremos o de nuestro despertar ideal y no podemos volvernos a dormir. Entonces, personas que se levantan 3 de la mañana, 4 de la mañana y pues en realidad su día empieza sobre las 7 8. Entonces, Ujú. pues eso también se considera insomnio principalmente. Hay personas que dicen, yo con 3 horas tengo, y así han convivido y supuestamente les va perfectamente, se levantan muy temprano, hacen Ujú. deporte, ejercicio, van a trabajar, etcétera, y se acuestan muy tarde. Esto puede ser que hay personas, digamos, por fuera de la norma y que no les pase nada, o siempre van a tener una complicación si no duermen, porque yo he escuchado que las Sí, 8 horas recomendadas para dormir. sí. Entonces, las personas que no logran esas 8 horas o que se sienten conformes con 3, ¿qué pasa? Ok, entonces quienes se sienten conformes con 3, sí hay personas que genéticamente no tienen por qué dormir más, pero eso es el 1% de la población. Y yo también he escuchado muchas personas decir eso y creo que eso es más del 1. Y también lo que siento es que muchas personas se acostumbran a vivir con los efectos de no dormir bien. Entonces eso es más lo que pasa, como que se acostumbran a vivir con esos efectos y no, digamos que creen que pueden durar con 3 horas, pero es súper dañino a largo plazo. Por ejemplo, en hombres hubo un estudio y se vio que quienes duraron privados de sueño, que tenían muchos trastornos de sueño, tenían 3 veces más probabilidad de desarrollar Alzheimer que quienes no. Y mínimo, aunque recomiendan 8 horas, no todo el mundo tiene que dormir las 8, pero sí mínimo 7 horas. Hay personas que necesitan más. Las 8 horas es un poco un mito, pero sí digamos que es del promedio poblacional. Hay personas que duermen más, hay otras que duermen menos, pero nunca menos de 7 horas o 6 horas. Eso a largo plazo es muy dañino para la salud a todo nivel, tanto mental como física. Hablemos ahora entonces de lo contrario, que Dime, creo que el término es necrolepsia, ¿sí? necrolepsia o Cuando las hipersomnia. personas, sí, cuando las personas duermen, al contrario, más de 8 horas, 12 horas dormidos y no tienen ningún problema. Hay otras personas que duermen todo un día y no tienen problemas. Eso es otro trastorno del sueño. Sí, eso es hipersomnia, es otro trastorno del sueño. Mucho de eso hay personas que duermen, los adultos, si duermen más de 10 horas, se considera ya un problema, porque hay adultos que duermen 9 horas y está bien.
Pero si duermen más de 10 horas se considera un problema, también conlleva problemas a nivel muchos dolores de cabeza, cefaleas y otras cosas. Y muchos también duermen mucho, pero no descansan. Entonces ahí, por lo general, hay una apnea detrás. ¿Qué quiere decir una apnea? Son personas que por lo general roncan. O sea, es uno de los síntomas más comunes. No todo el que ronca tiene apnea y no todo el que tiene apnea ronca, digamos, por Ujú. decirlo así. Pero ahí lo que pasa es que tú dejas de respirar parcial o completamente unos segundos y todo el tiempo lo que hace el cuerpo por ese esfuerzo de respirar pues te está despertando y por eso nunca entras en sueño profundo y eso hace que vivas cansado y necesites dormir, no sé, 16 horas, 17 horas, pero nunca te sientes descansado. Ujú. Hay personas que también reparten el sueño, duermen una horita, se levantan tres, Ujú, duermen otras 2 horas, se levantan otras dos. Nada de esto de lo que estamos hablando está bien. Es decir, lo normal es uno acostarse de noche, 8 horas promedio, dependiendo de, ujú, y mínimo ya. 7. Pero el resto de las personas que también están haciendo este tipo de práctica está mal. Sí, sobre todo porque pueden estar rompiendo los ciclos del sueño y no los estamos completando. Entonces Ujú, ahí hay muchas personas, no sé si has escuchado que dormí un montón o dormí poco, pero igual se sienten medio zombies. Claro, ujú. si me estás hablando de una siesta es súper beneficioso, pero de noche no es lo ideal porque estamos rompiendo con todos los ciclos que realizamos de noche a nivel físico. Y también el cerebro trabaja en las noches, entonces personas que están en procesos de aprendizaje, así sean adultos, es súper importante para consolidación de memoria y todo esto. Entonces, no es lo ideal. Tú hablas ahora de los adultos, de las edades. Entonces, Sí. empecemos a discriminar por eso, porque tú además eres experta en consultora certificada del sueño infantil. Aquí es donde convoco a las Sí. mamás a que pregunten todo. Igual también, la idea de este espacio es que ustedes se puedan asesorar directamente de los expertos. Les recuerdo a las personas que están conectadas, que apenas se unen a Sin Reserva, María Luisa Feijó Velázquez. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, máster en psicología de la salud de la University College London, Reino Unido, en Reino Unido, especialista además en medicina y fisiología del sueño de la Universidad de Murcia en España y nos está en este momento pues Correcto. hablando y contando todos los detalles de lo que podemos estar padeciendo muchos colombianos en este momento que no pueden conciliar el sueño. Sí. No soy uno de ellos, no lo puedo conciliar, es Gracias. por mis Menos bebés, mal. es por Ah, mis por los bebés. bebés. Ah, Entonces ok. comencemos por los bebés. Ok, ok. ¿Cómo entender el sueño de los bebés y cuánto tiempo pueden durar ellos? Porque por lo menos los míos tienen 18 meses y 18 uno meses, ok. duerme toda la noche y el otro siempre se levanta a las 2, 3 de la mañana. Ok. Entonces, Ujú, bueno, empezamos. Los bebés recién nacen, voy a empezar desde el principio. No tienen sí. un patrón de sueño, sencillamente porque no han desarrollado a nivel cerebral lo que sería el reloj biológico. Entonces, más o menos Ujú, sobre los 6 meses de edad corregida para los que son prematuros. Entonces, 6 meses de edad corregida regulan el sueño y ya se considera que un bebé a los 6 meses puede pasar la noche derecho. Entonces ahí te ujú. preguntaría si el que se te levanta dura despierto mucho tiempo o... A veces, a veces simplemente, pero sí toca hacer algo, o sea, estar con él, consolarlo un rato y ahí se consenso. puede, pero no se levanta solo y se acuesta a dormir solo. Y a veces toca pasarlo a la cama de los papás para que pueda dormir y conciliar Ok. el sueño y darle su tetero. No, no hemos podido. Sí, ahí yo revisaría cómo se está quedando dormido. Ujú, Entonces, ¿qué pasa cuando después de los 6 meses se despiertan múltiples veces? Bueno, todavía hay bebés que mantienen una toma de leche en las noches, pero ya más adelante, en el caso de tus bebés que no necesitan toma de leche, de pronto se duermen en brazos o se duermen con ustedes en la cama. ¿Y qué pasa? Aún los adultos, tanto los niños como los adultos, cada vez que hacemos un ciclo del sueño nos despertamos unos microsegundos. Si pasamos de 20 segundos nos despertamos, y no sé si te ha pasado que uno medio se despierta y sigue durmiendo. Los ujú. niños, si él se acostó, por ejemplo, si tú estabas al lado de él cuando se quedó dormido, se despierta y no te ve, ahí es cuando llanto, papá, si no se vuelven a dormir, a menos de que estés ahí, porque se acostumbraron un poquito como a conciliar el sueño o a autorrelajarse para dormir junto a ustedes. Ujú, ujú, Entonces ahí lo que se maneja es un poco como una retirada progresiva, digamos, de ese elemento para que él poco a poco, no de una, eso se hace de manera progresiva,
poco a poco aprenda a autorrelajarse, que es, digamos, la habilidad más importante para que si ellos se despiertan en la noche puedan seguir durmiendo. El viejo truco de déjelo llorar, no importa, se quedará dormido, No, entenderá solito, no. no. Sí, todavía se aplica, pero digamos, eso es una metodología que no he aplicado yo en lo que llevo de práctica. Intento no hacerlo tanto por los papás como por los niños y la idea es que sea muy progresivo y muy suave y que no sea un trauma ni para los papás ni para el niño. Entonces llorarlo no, no vale la pena y no es necesario, mejor dicho. Bueno, vamos subiendo de edad. Hay mamás que están todo el día con sus niños. Ujú. Me imagino que a los 5 años es mayor energía, Sí, caos en la casa, quieren jugar a toda hora, llegó la hora de dormir, no se quieren dormir. ¿Qué sí. hacer los padres de familia que están en este momento con esos chiquitos que están como con tanta energía? ¿Cómo hacer para que ellos entiendan que llegó la noche y vamos a dormir? Ok, pues varias cosas. Uno, si todavía hacen siesta ideal, a esa edad muchos han dejado la siesta, pero si la mantienen nunca va a ser malo, entonces hacer la siesta. Lo segundo es hacer como una hora de quiet time que reemplace la Perdón, ¿la siesta. siesta a qué Dime, horas, María Luisa? después de almuerzo, idealmente. Y antes de las 4 de la tarde para que no se les atrase la hora de dormir. Mis chiquitos hacen siesta es por la mañana, Por la a las 10:30. mañana. Se levantan como a las 5:30 y hacen siesta a las 10:30, 11, hasta las 12, 12:30. Ah, ok, pero porque la hacen larguita. Eso está bien. Yo se las iría trazando a medida que vayan creciendo, se las puedes ir corriendo. No hacen ya después. Ok, ok. De almuerzo ya no No, ya hacen después en después. la tarde no. No, Ya después no. entonces, ok. Yo se las iría corriendo poco a poco para que el espacio entre que se despierten y se vayan a acostar en la noche no sea tan grande. Ok. Y otras Entonces, cosas, sí, perdón. los niños van quitando perdóname, los niños van quitando su siesta, como tú lo decías, si la mantienen no hay ningún problema, y luego, Ah, y luego, si no hacen siesta, para esas mamás que tienen a los niños chiquitos corriendo, es muy importante darles una hora de quiet time o de tiempo de descanso, explicarles que es importante que el cuerpo y la mente descanse sin televisión, porque la televisión los activa muchísimo, pero sí ujú, hacerles como unos juegos suaves, colorear, rompecabezas, etcétera, antes de la cena, ya cenar y luego hacerles una rutina de sueño es muy importante con actividades que tengan que ver con dormir, entonces lavarse los dientes, ponerse la pijama, etcétera, y actividades relajantes, cuentos, música suave. Entonces eso como que los va preparando y les va bajando las revoluciones, como para que hagan una transición orgánica entre lo que es el día y la noche. Entonces la rutina de ujú. sueño ayuda mucho como para irles bajando el volumen y mantenerles un horario lo más estructurado que se pueda o fijo, por decirlo así, ayuda mucho a mantenerles el ritmo de sueño. Bueno, ahora hablemos de recomendaciones y rutinas para los adultos, como que vamos creciendo y ya esas rutinas Sí, se nos olvidan. Vemos Netflix hasta las 12:30 de la madrugada y queremos luego el celular y queremos simplemente dejar el celular ahí y acostarnos a dormir y resulta que se nos hace no difícil. podemos. Sí. Ujú, Entonces, lo primero es tener horarios regulares de sueño, que eso ha sido un problema durante la cuarentena. ujú. Eso diría yo que es lo principal. Sí, obviamente, si son más nocturnos y en el trabajo no los tienen con reuniones a las 7 de la mañana, tienen la ventaja que durante este periodo pueden ajustar un poco el horario, pero siempre mantener un horario fijo de unas 7 u 8 horas según lo que necesitan o si necesitan más, un poco más. También tener la rutina de sueño, eso aplica tanto para niños como para adultos. En los adultos se nos olvida, pero es muy importante como hacer como ese tiempo como de transición donde ya editar pantallas o si utilizamos pantallas poner la luz amarilla, la luz azul, por ejemplo, bloquea la producción de melatonina, que es la hormona del Mm. sueño. Entonces, si estamos constantemente conectados, pues nos demoramos más en conciliarlo. Entonces También, en la pues nos habitación es mejor tener luz cálida. luz cálida, sí. Y con Ok, niños también. Siempre luces amarillas ok, o rojas, por ejemplo, nunca azul, y evitar las blancas. ok. Ir disminuyendo el tono de luz ayuda un montón, pues digamos que el cuerpo va cogiendo como las señales de luz para irse a dormir y producir, como te dije, la hormona de la melatonina. Ujú, Y yo diría que una cosa también, hay dos cosas que regula el sueño.
tanto el reloj biológico interno, que depende de la luz, entonces es importante si pueden, ahora que podemos en Bogotá, bueno, en algunas zonas salir a caminar o tal, importante salir a caminar en las mañanas, tomar aire, exponernos a luz natural, eso refuerza nuestro reloj biológico interno. Y lo otro es hacer actividades. Como estamos más sedentarios, nos movemos menos, no nos cansamos. Entonces, sí que es cierto que hay otra cosa que lo regula, que es como nuestro sistema homeostático, que es básicamente, es como empezamos con un vaso de agua vacío, un vaso vacío, y a lo largo del día tenemos que llenarlo, que es como el nivel de cansancio. Si llegamos al Ok. final del día y no hemos hecho mayor cosa, pues así sea hora de dormir y el cuerpo, el reloj biológico ya haya botado melatonina y todo, pues no vas a estar cansado, no lo vas a conciliar. Entonces Ujú. son esas dos cosas, tanto la luz como el nivel de cansancio es muy importante trabajarlo. El ejercicio ayuda un montón, además de que nos cansa, promueve el sueño profundo, que es donde reparamos todos los tejidos. Entonces, eso es súper importante. Y no, digamos que eso es lo principal, ejercicio, buenas rutinas, exposición a la luz y cansarnos un poquito, que sé que no ha sido tan fácil durante el día. Hay personas que tienen la hormona, la melatonina baja, o sea, ustedes pueden hacer un test y encuentran que hay personas que la tienen naturalmente baja y hay alguna, me imagino que hay algún medicamento, pero hay algo natural que podamos comer, hablemos de alimentación, para aumentar la hormona, la melatonina, que podamos producir mayor melatonina una vez el sol se va para poder dormir. Bueno, como tal, no que la tengamos baja o no, sí se puede consumir melatonina y la venden como una hormona y es natural, digamos lo más natural, no tiene efectos secundarios. Ujú. Se utiliza mucho para regular el sueño, entonces sí es cierto que si tenemos el horario descuadrado y queremos empezar a dormirnos antes, tomar melatonina puede ayudar para que empecemos a producirla antes de lo que la estamos produciendo y nos vayamos a Ujú. dormir. Las cerezas tienen melatonina de manera natural, entonces puede ayudar. Y más que ayudar también cualquier cosa que nos ayude a relajar, porque muchas veces lo que pasa es que tenemos ese cerebro del insomnio que llamamos, ¿no? Que estamos bien, nos acostamos y empezamos tiqui, 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 tiqui. Todo lo que no habíamos pensado durante el día se activa, ese es el cerebro del Ujú. insomnio. Entonces, todo lo que nos ayude a relajarnos, entonces tomar baños, los aceites esenciales son buenos, no van a resolver el problema del sueño porque muchas personas me dicen, lo he intentado todo hasta agua de lechuga y no les funciona. No, eso es como para relajarse. Y una fórmula que ayuda mucho, un té, es lavanda y tilo, que funciona bastante bien. ¿Lavanda y qué? Tilo, Y pilo. tilo, Ese, con té. tilo, y tilo. Ah, ok, sí, el tilo. Ujú. Entonces, eso nos ayuda a relajar como para que hagamos esa transición. Y eso principalmente, y la melatonina, como para, la melatonina es más para ajustar los horarios, más que porque no la produzcas. Se habla de la manzana chiquita y otra cantidad de hierbas de la abuelita, todo eso se puede utilizar, ¿sirve? Sí, pero lo que te digo, para relajarse, no para dormir. Y si tenemos un problema de sueño de hace mucho tiempo, eso rara vez funciona para resolver el problema. Es más como Ujú. un mecanismo que nos ayuda a relajarnos. Un placebo. Sí, como un placebo, un poquito. Bueno, pues quiero empezar a leer las preguntas que ya tenemos Claro acá y que sí. comentarios de los que están conectados para que puedas hacerlos en este momento. Dice True, me pasa mucho no poderme dormir. ¿Qué debo hacer? Ok, preguntaría, revisaría horarios de sueño, revisaría cuándo no y revisaría si es más un tema de la cama. Con el insomnio empezamos a preocuparnos en cama y eso hace que el cerebro se active y luego se pasan al sofá y se quedan dormidos sin problema. Entonces yo revisaría como esa parte, revisaría causas y etcétera.